Global Project Quality de Schneider Electric y coordinadora de las iniciativas de inspiración de este workshop, de este fórum, que suba al escenario. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y que nos explica en primer lugar los resultados del estudio vistos desde la perspectiva de la inspiración. Gracias. Así es. Gracias. Buenos días a todos. Primero de todo, dar las gracias a toda la organización, a Eva, a todas mis compañeras, para contar con nosotros hoy durante esta jornada de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos así? Esta palabra debería transmitirnos más libertad. Más libertad para tomar mejores decisiones. Mejores decisiones respecto a nuestra esencia, respecto a lo que nos vamos a dedicar gran parte de nuestra vida, respecto a dónde nosotros podemos aportar más valor, no solo para nosotros, para nuestro entorno, sino para hacer de este mundo un mundo mejor. Queremos chicas libres, queremos mujeres libres, que tengan más información para tomar mejores decisiones. Vamos a los datos. 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física Química. ¿Sabéis respecto a cuántos hombres? Más de 570 hombres. De todas las investigadoras en el mundo, actualmente un 28% son mujeres. En el último informe de la UNESCO nos dice que de todas las personas que estudian ciencia o tecnología, un 35% son mujeres. Pero la realidad es la que nos ha comentado también Joana. El mercado está demandando más puestos. ¿Cómo cambiamos esto? Como ha comentado Eva, hemos recogido información de más de 40 iniciativas. De ellas, 27 están enfocadas precisamente a descubrir, a inspirar todas las áreas STEM en niñas, en muchos casos en niños. De todas ellas, más de un 60% dedicados en la formación hasta la etapa de la ESO y más de un 80% entre los 10 y los 14 años, es decir, al final de primaria y principio de secundaria. Un informe del 2017 de Microsoft nos señalaba aquellos factores que impactan más en el interés de las niñas en las áreas STEM. Los hemos estado comentando ya durante la jornada. Obviamente, tener referentes STEM, tener aquellas mujeres donde las niñas también se puedan ver como espejo, donde puedan ver que pueden llegarlo a hacer. Tener profesores que hablen de las áreas STEM. Conocer el impacto de las áreas STEM en nuestra sociedad. Conocer las áreas STEM desde la parte más aplicada. Ver realmente qué son las áreas STEM. Y conocer la empleabilidad de futuro de las áreas STEM. El mismo informe nos dice que llega un momento que las niñas empiezan a perder ese interés por las áreas STEM, pero al mismo tiempo empiezan a incrementar todo su interés por toda la vertiente humanística y por el impacto que tenemos en la sociedad. Por eso es muy importante hablar de tecnología, cómo impacta en la sociedad. Entrando más a fondo en el informe, y como ya ha comentado Eva, en este caso y para estas iniciativas en concreto tenemos más de un 70% están impactando en niñas y en niños. Y también hay muchas iniciativas, más de un 40%, que tienen una financiación privada. Hay más de un 20% que tienen una financiación pública, pero sí que es verdad que en estas que tienen una financiación pública tienen un mayor impacto. Como ha comentado Eva también, en el 2015 aquí también se ve, con las ODS y específicamente con el objetivo 5, es cuando se ve un incremento del número de iniciativas. También vemos un incremento adicional en el 2018, debido a dos razones principales.
la obligatoriedad de los planes de igualdad en empresas de más de 150 trabajadores y 2, el movimiento MeToo. Volvemos a ver aquí cómo más del 80% de las iniciativas están concentradas en primaria y secundaria. Me gustaría remarcar que de las 27 iniciativas hemos encontrado 2 que estén trabajando en etapa de infantil, a tener en cuenta para después en el debate. Y 2 temas a nivel de recursos. Vemos que más del 50% de las iniciativas hoy están trabajando con menos de 10 voluntarios. Y por otro lado, un 50% están apoyados o liderados por empresa privada, cuando tenemos uno de los mayores tejidos industriales. Os invito ahora a coger un momento la app y responder a esta pregunta. Con todo este panorama, con estos recursos que hemos comentado, ¿a qué porcentaje creéis que de niños y niñas estamos llegando con estas iniciativas? Venga, os dejo nada, poquito. Bueno, pues os lo descubro. No llegamos ni al 1,2%. Esa es la verdad, esta es la realidad. Obviamente en el gráfico vemos que el porcentaje está mucho más concentrado, como hemos comentado, entre los 10 y los 14 años, pero no llegamos ni al 1,2%. Cuando hemos encuestado las iniciativas, nos han respondido cómo están impactando, tanto para niños, niñas, como para profesores, como a las propias familias. A nivel de las niñas, ¿cómo están trabajando las iniciativas? Están trabajando, obviamente, a través de charlas, mentorías, talleres, y están intentando impactar en más de un 70% rompiendo estereotipos de género. Más de un 40% hacen talleres explicando la aplicación de las áreas STEM. Y en más de un 20% están trabajando para empoderar a estas niñas para que estén seguras de sí mismas. A nivel de familias, tenemos obviamente un impacto indirecto de las familias cuando las chicas llegan a sus casas y explican lo que han hecho durante los talleres. Hay un impacto también de las familias cuando acompañan a estas chicas a los talleres y están allí en los talleres con las chicas. Pero hay un impacto muy importante que un porcentaje pequeño hoy de iniciativas están haciendo y es directamente hacer charlas con las familias a nivel, por ejemplo, de romper estereotipos o de explicarles más la aplicación STEM. A nivel de profesores, hay más de un 40% de las iniciativas que están hoy concentradas en dar formación también a los profesores, porque es un tema clave también. Y a un porcentaje más pequeño dedicado a hacer charlas a los profesores para también romper estereotipos. Ya acabamos con los datos. ¿Ahora qué nos toca? Nos toca realmente analizar, ver cuáles son las claves de éxito que nos pueden dar el acelerador de transformación que necesitamos para poder llegar a esta igualdad de oportunidades que estamos buscando aquí. El STEM Women Congress debe ser el lugar de referencia donde confluyen todas las iniciativas, todas las sinergias, todo el conocimiento que se está llevando a cabo actualmente para encontrar precisamente estas claves de éxito y dar toda la información necesaria a estas chicas para que elijan mejor, seguras de sí mismas, conociendo cuál es el impacto de las áreas STEM
en nuestras vidas y en nuestro mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. Viendo los datos ahora mismo, estaba pensando que este workshop que vamos a celebrar ahora mismo es realmente oportuno, porque en el fondo se trata de un trabajo completamente transversal. No puede ser que las niñas tengan un primer obstáculo en sus familias o en sus profesores, ¿verdad? Exacto. Porque Así supongo que estamos. si estas iniciativas tienen que impactar y reverberar en todo el entorno. Por eso os invito ahora a seguir este workshop, que yo creo que va a ser muy interesante, también a participar a través de la app. Yo voy a estar aquí, pendiente de la app y del chat, y si veo alguna aportación que yo creo que merezca la pena trasladar a la mesa o alguna duda que merezca la pena solventar, pues la voy a trasladar. ¿Te parece? Muchas gracias, Francesc. Pido también que suba al escenario Elsa Jiménez, que es CEO de Kitco for Personal Development, que nos ayudará con esta dinámica, que suba por lo tanto también al escenario, y que nos acompañen los panelistas de esta sesión, que son Jordi Zamacoy, subdirector de primaria del Colegio Grèvol, Georgina Comas, Deputy CEO en tema Comas, y Lluís Vila, presidente de FAPAES, Federación de Padres y Madres de Alumnado de Estudios Sufragados con Fondos Públicos no Universitarios de Cataluña. Adelante, por favor. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en el workshop de inspiración, aunque virtualmente, unidos todos por un bien común. El workshop tiene como objetivo encontrar las claves del éxito para que haya igualdad de oportunidades entre niños y niñas, hombres y mujeres en el ámbito STEM, de la ciencia y de la tecnología. Para ello, inicialmente, escucharemos unas reflexiones de representantes de diferentes ámbitos del mundo educativo, desde infantil a secundaria. Será la mesa redonda con los ponentes que tenemos presentes. Posteriormente pasaremos al debate de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que podemos hacer vía el chat de la aplicación. Sentiros libres para preguntar, responder, opinar lo que queráis, lo que consideréis, porque toda esta información será muy importante para recoger conclusiones. Este chat será moderado por Francesc, que nos ayudará a poner en valor toda esta información para establecer las conclusiones. Una vez con esta información, definiremos unas iniciativas que serán votadas por todos conjuntamente y la iniciativa más votada será un proyecto para desarrollar el año que viene, durante el 2021, por la organización del STEM Women Congress y por cualquier voluntario o voluntaria que se quiera adherir al proyecto. Gracias a todos y gracias por vuestra colaboración activa. Damos paso a la mesa redonda. Susana. Bueno, pues aquí en la mesa redonda, como hemos comentado, tenemos tanto los agentes de cambio como los grupos de interés. Hoy cabe destacar que no ha podido venir, problema de última hora, precisamente la secretaria general de Educación, ¿vale? Pero el resto de todos los agentes de cambio y grupos de interés los vamos a tener representados. Vamos a dar paso primero en lugar de a las protagonistas, vamos a dar paso también a uno de los protagonistas, en este caso, que es Jordi Zamacoy, es subdirector del Colegio Grèvol y viene en representación de todo el profesorado. Nos va a dar el punto de vista de las posibles diferencias entre niñas y niños y la evolución en las escuelas y cuáles pueden ser las claves de éxito para conseguir la igualdad de oportunidades. Jordi. Buenos días, gracias Susana por la presentación. Permítame que antes de que empiece de que agradezca a la organización del congreso el que haya pensado en mí para poder venir aquí por el difícil reto que me propones de que represente todo el sector educativo y todo el profesorado. Hubiese ido bien antes, para rebajar un poco mi tensión, el poder ver el vídeo con los auténticos protagonistas, pero después de escuchar la introducción y todos los datos que habéis presentado, yo tengo que reafirmar la brecha, la diferencia que hay entre chicos y chicas, entre niños y niñas, entre todo nuestro alumnado, a la hora de dedicarse a una profesión STEM, no solo enfocada en carreras universitarias, sino también enfocada en cualquier salida profesional. Esta brecha que desde los colegios intentamos trabajar para erradicar, para disminuir, creemos que lo hacemos bien. Digo creemos porque si no lo queremos nosotros ya mal iríamos, puesto que nuestros alumnos van mejorando año tras año, no vamos a la velocidad que queríamos, no vamos a la rapidez
que nos gustaría, pero tenemos que ser optimistas y creerlo y seguir trabajando en esta dirección para seguir dando pequeños pasos, pasito a pasito, para conseguir el objetivo final. Esta brecha nos viene inculcada un poco de forma inherente en la sociedad desde bien pequeños, cuando nos encontramos que como niños y niñas tenemos unos juguetes con que jugar, unos colores con que vestirnos, unas opciones que seguir o otras que desestimar. Es nuestra obligación como docentes, como profesionales de la educación, el explicar que los colores, los juguetes son de las personas, de chicos y de chicas, y que no tenemos que encasillarnos en estereotipos que antiguamente tenían un papel más principal y que actualmente tienen que desaparecer por completo. Para poder erradicar un poco esta brecha, creo desde mi humilde punto de vista que dentro de los muchos factores que después los otros compañeros podrán hablar de ellos, yo creo que tenemos tres ámbitos de actuación. Uno es acercar todo lo que son las STEM en los centros educativos. Habéis hablado de iniciativas, todas ellas muy interesantes, pero hay que acercarlas, como bien decías, a una edad temprana. Si nos esperamos a la ESO, tercero o cuarto de la ESO, ya vamos tarde. El alumnado ya ha elegido un camino, ya inconscientemente se ha decantado a un sitio u otro, pensando no tanto en su talento, en su potencialidad, sino más creyendo que eso que se me da bien es lo que tengo que hacer, porque lo otro no sé bien de qué va, ni sé muy bien en qué consiste. Ciclo superior de primaria, quinto, sexto, es una edad ideal para empezar a introducir los aspectos. Los alumnos son suficientemente maduros, los alumnos tienen pensamiento crítico y saben analizar, y es un buen momento para entrar. Cierto es que podemos hacer iniciativas desde más pequeños, podemos introducir en currículum, en extraescolares, robótica, pensamiento computacional, distintos aspectos donde el infantil o en cursos bajitos de la primaria, primero, segundo, ya empiecen a tocar ciertos ámbitos. Pero es, yo creo, en final de primaria donde realmente podemos empezar a hacer un trabajo más potente. Un segundo aspecto importante lo jugamos nosotros, el profesorado. El profesorado tenemos una obligación profesional, porque somos profesionales de educación, y una obligación moral, porque somos profesionales por vocación, o al menos eso creemos todos nosotros. Profesional porque tenemos que saber detectar los talentos y potencialidades de niños y niñas, y al detectarlos, potenciarlos. Y para hacer esto, si lo permitís, yo soy tutor de sexto de primaria, y yo considero que sé un poquito de todo y no sé nada en general. Mi función es explicar un poquito de todo a todo el alumnado para que tengan la pequeña introducción de aquello que les pueda generar curiosidad, motivación, para luego elegir lo que realmente quieren hacer. ¿Cómo debemos hacerlo? Tú lo has explicado perfectamente antes. Las STEM son un campo muy amplio. Si yo me pongo a explicar la teoría, el alumnado difícilmente se va a poder motivar. Lo tengo que llevar a su vida real, lo tengo que llevar a aplicaciones prácticas. Que sepan que en su día a día, en su vida real, qué beneficios y qué calidad de vida tienen gracias a estos ámbitos y qué es realmente esto. Nosotros, los profesores de primaria, estamos formados para ejercer de profesores de primaria. La colaboración de entidades externas que nos puedan ayudar con profesionales de estos ámbitos nos aporta el conocimiento que nosotros desconocemos. Nosotros ya nos encargamos de poderlo transmitir en el aula. Y el último aspecto que se ha repetido muchas veces aquí en este congreso, en esta parte introductoria, pero que es vital, es simplificar estas sistemas, ponerles caras, ponerles rostros. Estudiamos con libros de texto cuando éramos pequeños, donde había inventores, había científicos, había ingenieros, todos grabados en OS, no había ingenieras, científicas. Hablaríamos de Marie Curie y poco más, ¿no? Exacto. En los libros de texto. A verlas, hay muchas. ¿Las conocemos? No, pero utilizamos todos sus inventos. En este aspecto es importante. Creo que no se debe escuchar. Están llegando ya las primeras preguntas también. Qué bien. Muy bien. Algo llega porque está ya Colaboración llegando activa. algunas preguntas, pero a ver si de esta forma podemos mejorar este audio. Muy bien. Tenemos que seguir potenciando el que se conozcan a estos personajes históricos de la historia, estas mujeres que hicieron los avances, los descubrimientos que trabajaron para obtener la sociedad actual, pero también tenemos que buscar unos referentes que sean próximos a los alumnos y a las alumnas, sobre todo las alumnas. Las alumnas tienen madres, tienen familiares, tienen maestras, profesoras que han estudiado ámbitos STEM y tienen
excompañeras de colegios, exalumnas, aquella compañera mayor del patio que era una líder y que resulta que ahora está estudiando una carrera STEM o está trabajando en un ámbito STEM, puede ejercer una gran influencia y tenemos la obligación moral de traerla al centro y que explique su experiencia y comparta sus opiniones con el resto de compañeras. Un poco ambicioso todo lo que comento, difícil, pero como todo reto, ilusionante y motivante. A mí me gustaría comentar, Jordi, que muchísimas gracias por tu opinión, por tu reflexión. Creo que es muy importante y esperanzador que los colegios tengáis esta visión y esta perspectiva. Y los colegios son una parte del aprendizaje de nuestros hijos. Otra parte del aprendizaje clave son las familias. Y aquí tenemos a Lluís Vila como representante de las familias para que nos puedas dar tu opinión, reflexión sobre qué papel crees que ejercen las familias en la elección de sus hijos y hijas en su carrera profesional. Bueno, muchas gracias primero por invitar a las familias, ¿no? Que a veces somos los grandes olvidados en este tipo de eventos y la verdad es que es una gran oportunidad de poder trasladaros un poco nuestras inquietudes, ¿no? Que van muy en línea de lo que estaba diciendo Jordi y de lo que habéis dicho anteriormente. Yo creo que un poco hay un estudio de la OCDE que se llama The ABC of Gender Equality in Education, Aptitude, Behavior and Confidence de 2012, que ya explica y muestra que algunas de las razones por las que se produce este sesgo en las STEM es precisamente por el contexto familiar. Y este contexto familiar viene incluido por el nivel socioeconómico y por la transmisión de un estereotipo fuertemente implantado en nuestra sociedad referente al género, ¿no? Las familias son un agente de primer orden en influenciar y condicionar el futuro próximo de nuestros hijos e hijas, ¿vale? Nuestros hijos e hijas tienen tenemos una gran ascendencia sobre ellos hasta que empiezan a ser un poco mayores. Y aquí es donde los decantamos hacia un lado o hacia otro, les imponemos estos estereotipos de esto es de chicos, esto es de chicas. Pero, ¿cómo podemos incidir en las familias para romper estos estereotipos? Esto es lo que interesa, ¿no? Saber a ver qué podemos hacer, aunque es una labor ardua, difícil y de mucha pedagogía. Primero, normalizar que las alumnas sigan estudios itinerarios de STEM, eso es lo primero, normalizarlo. No se trata de igualdad, se trata de normalidad. Es normal, somos normales. No hay diferencias entre chicos y chicas, todos somos lo mismo. Visualizar a profesionales STEM como algo habitual, las profesionales STEM, lo que decía Jordi, ¿no? También un poco, y no como las frikis o la rareza del sistema, es la normalidad. Conocer cuáles son los estudios STEM y las salidas profesionales que tienen, eso es importante. Si un niño no sabe que existe una cosa, no va a querer ser o hacer esa cosa, eso es imprescindible. Y sobre todo, y es lo que venimos trabajando desde nuestra organización desde hace muchos años, acompañar a nuestros hijos, acompañarlos. Acompañarlos no quiere decir decidir por ellos, los tenemos que acompañar. Lo que no podemos hacer es imponer nuestro criterio o nuestros prejuicios. Esto es algo que pasa bastante a menudo. Hablábamos de orientación y para nosotros es vital y es muy importante la orientación en la etapa escolar. Pero en la etapa escolar, como decía Jordi, desde edades muy tempranas. Alguien hablaba de que en infantil ya estaban habiendo iniciativas, lo celebramos. La clave está aquí. ¿Qué tenemos que hacer o cómo se tiene que orientar? Primero, incorporando la perspectiva de género desde edades muy tempranas, romper estereotipos sobre habilidades y competencias masculinas o femeninas, promover y despertar las vocaciones STEM desde infantil. Yo tenía desde primaria, pero bueno, desde infantil. Dar un sentido práctico y de futuro a las asignaturas de STEM. Es importante que demos un sentido práctico a las matemáticas. Es importante que demos un sentido práctico a la física. Y dar a conocer los estudios de salidas profesionales STEM de manera motivadora e ilusionante. Por ejemplo, cuando yo estudiaba primero de BUP, teníamos un profesor de geología, que motivó tanto a la clase que acabó bastante gente haciendo geología. Y entre este grupo, que esto sería a finales de los 80, habían varias chicas. Bueno, pues esto es un ejemplo a seguir, ¿no? Y ya, bueno, en definitiva,
a nivel macro, a nivel de sociedad, tratar de romper estos estereotipos prefijados sobre las habilidades masculinas, femeninas, a través de un trabajo transversal. Aquí yo creo que o a mi juicio, los medios de comunicación tienen una gran importancia, sobre todo ahora que están tan de moda las series, los youtubers y compañía. No se trata de mostrar frikis como Amy de Big Bang Theory, se trata a lo mejor de mostrar gente con más habilidades. Hay una serie que se llama Startup, que la protagonista es una chica que es programadora. Claro, es un cambio de paradigma, ¿no? De una friki a alguien que triunfa. A nivel meso, en educación, educar incorporando la perspectiva de género, que esto ya se está empezando a hacer, y muy bien además, y orientando hacia una igualdad efectiva en cuanto a habilidades y competencias. Y a nivel de familias, a nivel más micro, primero dar a conocer los estudios de STEM. Si no los conocemos, no podemos opinar, ¿no? Por un lado. ¿Y cuáles son estas salidas profesionales? Pero poniendo énfasis, insisto, en la normalidad de que las niñas se decanten por estas profesiones STEM de manera preferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. De hecho, está claro que las familias son grandes agentes de cambio, pero sobre todo diría también son grupos de interés, son clientes para todas las iniciativas que estamos en marcha. Correcto. Entonces, creo que queda muy bien reflejado por lo que has comentado. Y damos paso ya siguiente a Georgina. Georgina Comas, que viene representando, tiene toda la representación del tejido industrial aquí y nos explicará cómo se podría ayudar desde la PYME para inspirar, descubrir las áreas STEM a más niñas. Bien, pues antes de empezar, no sé si el micro funciona o no. Este es el primer punto. Y dar gracias a la organización y a todos los que estáis implicados en este proyecto, porque ha sido, por supuesto, una forma de estas inquietudes, ¿no? que algunas tenemos, poder ponerlas en conjunto y así hacer más fuerza. Entonces, sobre cómo podemos ayudar desde la empresa privada, en este caso la PYME, a inspirar más niñas en las áreas STEM, quiero comentar que, primero, que creo que hay como una desconexión entre la PYME y la educación. Y me refiero a educación en sentido de infantil, primaria y secundaria, sobre todo. A nivel de universidad se han hecho bastante los deberes, así que hay bastante conexión entre empresa y universidad. A nivel de formación profesional, sobre todo con la formación profesional dual, también existe esta conexión, pero a nivel de primaria, infantil y eso, y bachillerato, por supuesto, creo que esta conexión no existe. Existen familias en las que el padre o madre puede ser un representante, ¿no? de estas pymes, pero que entonces el hijo o hija conoce lo que su padre o madre puede hacer, pero no es algo generalizado. Mi compañero, el director de Comastec, Raymond Frank, siempre comenta que tenemos un problema muy grande, sí, desde la televisión, por ejemplo, como comentabas también antes, ¿no? El malo del Club Super 3 es un empresario con corbata. Entonces, dices, bueno, ¿qué estamos transmitiendo a los niños? ¿Esto es el empresario? No. Este no es el ejemplo que queremos transmitir, ¿no? No es la imagen que queremos proyectar sobre el empresario y más sobre la empresaria en el sector STEM. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta conexión, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esta conexión exista y sea una realidad? Bueno, creo que por una parte, desde el sistema educativo, y hablo desde el sistema educativo, pero desde arriba del sistema educativo, tiene que haber estas opciones, ¿no? de conectar, ya sea con visitas, con jornadas, con semanas temáticas. En mi caso nos hemos encontrado ofreciendo actividades a institutos para promover vocaciones STEM, y el instituto tiene ya un programa hecho y es normal, tiene su tema, tiene que llegar a un temario concreto al final del curso, y si no es a través de una semana de la ciencia o de unas jornadas específicas, es muy difícil poder entrar y poder ofrecer pues, unas puertas abiertas a la empresa para que puedan los alumnos acceder y hacer como un cómo se hace, pero del DMAX, pero en real, ¿no? O poder simplemente ver, ¿no? Estas personas que están ahí en las empresas. Entonces, creo que el cambio tiene que venir también desde arriba con estas jornadas dentro de la Semana de la Ciencia o la jornada de la empresa, da igual como le digamos, para que el alumno pueda acceder a la PYME. Y, por supuesto, desde la empresa hace falta que nos impliquemos.
los empresarios tenemos mucho trabajo, todos estamos muy ocupados, pero tenemos que ver que sin esta implicación no hay futuro en la empresa. Entonces, una vez estemos en contacto con la educación, ¿qué podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué podemos dar? Pues, aparte de la formación de profesorado que habéis comentado y que pienso también es muy importante, porque al final es quien está más horas con el alumna, el alumno explicando, ¿no? O enseñando. El caso de profesores que transmiten muy bien la educación por un tipo de asignatura y que generan después muchos adictos, ¿no? Pues es un caso importante. Yo soy química también por un profesor que tuve en su día. Entonces, aparte de eso, lo que comentaba, ¿no? Visitas a las empresas y participar de talleres, juegos, colaborar con iniciativas que ya estén proponiendo este tipo de actividades a las escuelas. Aquí también tenemos ejemplos de iniciativas que están colaborando, entonces, ¿por qué no desde la empresa vamos a colaborar con estas iniciativas, ya sea con fondos, ya sea ofreciendo nuestro tiempo para poder acceder a las escuelas y a través de estos talleres, juegos o charlas, por supuesto adaptados al nivel de los alumnos, pues poder explicarles, ¿no? Crear estos referentes. Porque al final las niñas y los niños te pueden explicar a qué se dedica pues, un médico o una bombera, pero dices, ¿y qué hace una ingeniera? Pues muchas veces no lo saben, ¿no? Lo puedes saber, como decía, los niños que en su casa tienen el referente, pero no es algo generalizado. Entonces, tenemos que crear estos referentes, tenemos que romper los estereotipos, tenemos que hacernos visibles y que vean, mira, pues esta mujer o la mamá de esta compañera de clase o esta exalumna, como comentaba también Jordi, es científica, es ingeniera y es empresaria, ¿no? Pues vamos a hacerlo visible. Y solo de esta manera, también transmitiendo la parte social y humana de nuestro trabajo, porque como ingenieras también tenemos una parte social y humana muy importante en nuestro trabajo que hay que explicar, porque a las niñas les atrae, porque las niñas ven la importancia de esta parte humana, ¿no? O esta parte social de la ingeniería, y así podemos llegar a que tengan interés, que tengan vocación por nuestra profesión. Qué bien, Georgina, qué grandes afirmaciones y qué importante es el papel de la empresa para hacer descubrir la ciencia y la tecnología aplicada a la realidad y, como bien dices, humanificando la tecnología. Gracias de verdad por tu reflexión. A vosotros. ¿Podemos ir al vídeo ahora? ¿Sí? Venga. A mí me gusta mucho jugar a los videojuegos. Muchas veces los niños y pocas niñas juegan a fútbol y las niñas que faltan pues juegan con aros y cuerdas. Pues que no importa, que cada uno puede jugar a lo que quieras. Yo creo que si los niños ven a una niña, por ejemplo, jugando a fútbol, se extrañan porque se piensan que eso está hecho para chicos. Lo mismo que cuando los chicos juegan con muñecas, también se extrañan porque se piensa que es algo que está relacionado para las chicas. Pues que está bien que cambiemos porque, da igual si los niños juegan a muñecas o las niñas juegan a fútbol. La ciencia es el conocimiento de todo lo que nos rodea y la tecnología es aplicar todo a la realidad, este conocimiento, crear, construir con nuevas tecnologías. Yo creo que lo que hace escoger a una persona que se decida por un bachillerato u otra, pues depende de lo que a él le guste y que la persona piensa pues, que tiene más futuro en eso que en otra cosa. El hecho de que haya más alumnos que alumnas
pues yo creo que es por la sociedad en la que vivimos que nos lo ha hecho pensar, porque desde siempre antiguamente hemos visto pues que hay más hombres en la ciencia y en el trabajo, pues en el tema laboral, que no mujeres, y eso no debe ser así. Yo creo que la gente se tiene que decidir pues por lo que a ella le gusta y por donde se siente mejor estudiando para el futuro. En cuanto a los alumnos y alumnas, pienso que antiguamente las mujeres se decidían más por letras y los hombres con ciencias, pero hoy en día, como hay más proyectos en las escuelas, pues motivan tanto a chicos como a chicas a estudiar carreras que antes estaban consideradas para hombres. Yo creo que los alumnos escogen un bachillerato u otro dependiendo de qué asignaturas te han ido bien durante la ESO. Si te han ido bien las mates, escogerás un bachillerato científico. Y si te han ido bien las lenguas, la historia, escogerás uno de letras. También, obviamente, influirá tu decisión, tus gustos y el entorno familiar. Es importante destacar que entre alumnos y alumnas no debería haber diferencia, a no ser que, ya que cada uno puede escoger cualquier bachillerato, a no ser que el entorno familiar les haya condicionado o no les haya explicado qué oportunidades puede hacer en cada bachillerato. Soy Ariadna Tomás Jiménez, tengo 15 años y estudio cuarto de la ESO. Y bueno, según mi opinión y mi experiencia, yo creo que en general el mundo nos encamina hacia ámbitos STEM. Parece que es lo que tenga más futuro y además veo que algunos padres, por suerte los míos no, pero tienen como fobia a que sus hijos hagan carreras humanísticas o artísticas. Sí que veo una diferencia entre hombres y mujeres en este aspecto, porque podríamos pensar que no, ahora mismo lo que nos inculcan no es de diferencia de género, pero tenemos unos estereotipos y unos prejuicios con los que hemos crecido. Y claro, eso nos determina mucho porque al final es con lo que nos llevamos dentro. Veo que la mayoría de hombres y de chicos se encaminan hacia ámbitos STEM y casi ninguno hacia ningún ámbito humanístico. En cambio, con las mujeres es al revés. La mayoría hacemos asignaturas optativas humanísticas o artísticas y nos da más respeto los ámbitos STEM. ¿Por qué? Por estos estereotipos y prejuicios, porque venimos con la idea de que esa asignatura va a ser difícil, nos va a costar, nos vamos a complicar la vida. Y claro, eso al final hace que podamos desaprovechar talentos STEM en mujeres y también talentos humanísticos o artísticos en hombres. Pero espero que gracias a iniciativas como esta, como muchas otras, y gracias a que la sociedad avanza y realmente veo conciencia en mi entorno social, porque sería muy importante poder aprovechar estos dos talentos. Un aplauso, ¿no?, a los protagonistas. Muy bien, no sé, Francesc, si queréis compartir alguna pregunta. Sí, hay bastantes preguntas, bastantes intervenciones, muchas relacionadas con de qué forma la empresa puede colaborar en la promoción de vocaciones ya desde edades tempranas. Por ejemplo, cosas concretas. Nos dicen, se podría preguntar al representante de las familias si cree que tendría éxito un tipo de taller online en sábado, por ejemplo, en tándem, es decir, un familiar acompañado a la niña o al niño en la formación STEM para que ellos y ellas vean a sus familiares motivados junto a ellos, junto a sus hijos. O también, si los profesores verían bien que un profesor invitara al aula un coach dentro de la clase, por lo tanto, para ayudarle durante las sesiones a mejorar en STEM siempre con perspectiva de género. Bueno, pues tenéis una pregunta para cada uno. Empezar. ¿Quién prefiera? ¿A mí? Vale. Hombre, cualquier iniciativa es bienvenida, ¿no? Cualquier iniciativa que venga para ayudar a las familias a acompañar a sus hijos e hijas es bienvenida. Otra cosa es la participación de las familias. El gran problema que tenemos es la participación de las familias. Lanzamos muchísimas iniciativas, muchísimas, y después el retorno de las familias pues es pequeño. Entonces aquí hay un gap entre lo que se ofrece, el público que tenemos, que son las familias, y el que participa, ¿no? Y muchas veces el que participa no es el que más lo necesite. Entonces, bien por las iniciativas, pero también desde aquí hacer un llamamiento a las familias en general a que participen de estas formaciones, de estas charlas y de cualquier iniciativa que haya, porque al final
se trata de sus hijos y ninguno le han dado un manual de instrucciones de cómo funcionan los hijos y las hijas. Muy bien. Contar con la participación de un coach o de un profesional externo junto a nosotros en el aula es ideal. Las escuelas están abiertas. Las escuelas, las familias nos dejan su mejor tesoro, que son sus hijos, y nosotros tenemos el trabajo de educarlos, de fomentarle unos valores, de enseñar unos contenidos, evidentemente, de conseguir unos objetivos, pero nosotros somos profesionales de la educación, no somos expertos en todos los ámbitos del sector laboral y del mundo laboral. Y aquí es donde las familias pueden jugar un papel de protagonistas directos también dentro del centro. Todo es venir y proponer. Los centros, todo lo que sean ayudas, las manos abiertas. Antes me has presentado como representante de todos los centros. Yo hablo de mi centro en concreto e interpreto que todos harán lo mismo. Si yo tengo que explicar algún aspecto relacionado, por ejemplo, con el cuerpo humano, es mucho mejor que si tengo un padre o una madre médico o enfermera, o médica o enfermero, vengan y lo expliquen ellos y yo esté al lado ayudando, dando colaboración, pero ellos tienen el conocimiento real. Por lo tanto, todo lo que sea colaborar de familias con el centro educativo, siempre dispuestos. Georgina. Bueno, entiendo que un poco la pregunta para la empresa era qué podemos hacer desde las empresas y un poco lo he comentado antes, ¿no? Debemos implicarnos también a entender la importancia de estas acciones e implicarnos en ellas, ya sea como mujeres STEM, como empresarias o como madres, que también somos, ¿no? Entonces, poder asistir a las aulas, poder dar charlas, talleres, ya sea como madre de una alumna concreta o de un alumno, ya sea participando con iniciativas que ya están entrando en las escuelas para dar este tipo de charlas, talleres, juegos, actividades adaptadas a los alumnos y poder acceder, ¿no? Por ejemplo, dar una charla sobre mujeres referentes o explicar qué haces en tu trabajo, en tu día a día y para qué sirve, ¿no? Hacer una charla que sea tal vez a nivel más general, pero que a la vez, o sea, que pueda despertar interés para cualquiera de los alumnos del aula, pero que a la vez vean que la persona que está dando la charla pues, es una mujer STEM y que representa a la PYME, ¿no? Y como también comentaba, en edades más, por ejemplo, ESO o bachillerato, poder organizar visitas a las empresas y como empresas, por tanto, abrir nuestras puertas a que vengan las visitas, ¿no? En nuestro caso, al lado de la empresa tenemos un instituto y nunca hemos conseguido que venga el instituto a hacer una visita a las instalaciones. Y este último año insistimos y al final la profesora de tecnología consiguió el ok para poder hacer la visita a las instalaciones. Por mala suerte, con el coronavirus quedó todo suspendido, así que tampoco pudieron venir los alumnos, pero al menos dices, bueno, es que solo cruzar la calle tenemos un instituto de secundaria, ¿por qué no pueden venir los alumnos que tengan interés? No hace falta todos, los que tengan interés, a ver qué hace esta empresa que está al lado. Es una empresa grande y la gente normalmente entra y dice, wow, no me imaginaba que aquí dentro hacíais estas cosas, ¿no? Entonces, trabajar desde las dos partes, de hecho, esta aproximación entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa o de la industria, ¿verdad? Desde edades tempranas. Esta es una reflexión que también nos ha aparecido en el chat de este workshop. Nos dicen, ¿esto cuándo debería empezar? Porque es verdad que nos estamos focalizando quizá en secundaria, también quizá en primaria, pero claro, los niños y niñas, desde que nacen hasta que tienen 5 o 6 años, aprenden muchas cosas y aprenden jugando, aprenden a través de los juguetes, aprenden también a través de lo que se oye en casa por parte de sus padres. Quizá también deberíamos mimar y centrarnos un poco en esta etapa, en estos primeros años, que a veces acaban siendo muy decisivos, ¿no?, para orientarse hacia un lado o hacia otro. Por supuesto, por mi parte creo que desde la etapa, desde siempre, ¿no? Desde casa y desde, por supuesto, la etapa de infantil y después en primaria, es muy importante que tengan contacto con la ciencia o con la ingeniería y que además puedan vivirlo, ¿no? Con un tipo de actividad que sea muy palpable. Vamos por ejemplo, a ver una balsa con ranas, las vemos reales y después nos vamos a la clase y vemos cuál es el ciclo de vida de la rana y cómo evoluciona y a partir de aquí podemos seguir mucho más, ¿no? Pero tener la oportunidad también de tocarlo, ¿no? Y palparlo, que es como viviéndolos como mejor lo asimilan también y, por supuesto, dando ejemplo también en casa. A mí me gustaría comentar una cosita que habéis dicho, empresa, familia y colegio, y la posibilidad de hacer estos talleres, como apuntaban en el chat, uniendo estas tres partes, podría formar parte de las iniciativas de las empresas, de hacer talleres no únicamente con alumnos y alumnas
sino también con las familias. Y en este caso, quizá con la situación del COVID, como apuntaban en el chat vía online, ¿sería posible esto por parte de las empresas? ¿Cómo lo ves? Bueno, por parte de las empresas, o sea, hacer talleres con alumnos y familias. Exacto. Sí, bueno, por nuestra parte yo creo que lo que podemos aportar es colaborar en algunos de estos talleres. Personas que estén más especializadas que nosotros, que nos dedicamos más a nuestro día a día de la empresa, que puedan organizar un taller en el que podamos implicarnos de la manera que sea, ya sea ni que sea con un patrocinio simplemente, pero poder implicarnos en este tipo de talleres y acudir como padres, madres, o acudir como, no sé, aportando algún material que sea típico de nuestra empresa o aportando algún tipo de patrocinio, colaboración, o organizando la visita a la empresa, por supuesto, ¿no? Pero entiendo o creo que desde la empresa también es difícil poder organizar este tipo de talleres o este tipo de actividades sin alguna organización que nos ayude a llevar a cabo esta iniciativa. Y como algunas que después participan en los STEM Awards, por ejemplo. Ajá. Y por parte de las familias, ¿creéis que estarían dispuestas a ir a estos talleres con sus hijos y hijas? Sí, sería interesante. De hecho, antes comentabais el tema de orientación. La orientación no es una charla en cuarto de ESO para explicar qué salidas tienes. La orientación tendría que estar desde infantil, con una infusión curricular, de que estuvieran constantemente enseñando a los niños y a las niñas qué salidas hay, qué profesionales hay, qué oficios. El problema está en que estamos en un sistema que es absolutamente academicista, en que hay unos currículums muy marcados y muy cerrados, que se está trabajando para que se abra y para que sea algo más, digamos, práctico para la vida real. Yo creo que aquí hubiese sido muy bueno escuchar a la Secretaría General, a Nuria Cuenca, porque ellos tienen mucho que decir en esto. Totalmente. Están trabajando también en esta línea, pero bueno, hubiese estado bien que la Secretaría hubiese explicado eso. La participación entre familias, empresa y centro educativo, bueno, esta es la transversalidad que deseamos todos, ¿no? Y que queremos. Francesc, no sé si querías comentar algo. Sí, bueno, en primer lugar, debido a la COVID estamos aquí casi en familia, tenemos un aforo muy limitado, pero sí que me gustaría decir que hay más de 300 personas que nos están siguiendo desde sus casas. Es decir, que deberíamos imaginarnos que está todo lleno. Y después quizá, porque soy parte implicada como periodista, hay una aportación que creo que es interesante, que dice: ¿cómo podríamos movilizar los medios masivos para impulsar los temas de igualdad, que son clave para impulsar el tema de las familias? También a la hora de buscar referentes o de visualizar referentes, los medios de comunicación y los periodistas también tenemos una parte o una labor importante, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo, los rostros que estamos poniendo cada día en radio y televisión como expertos en la pandemia, en el COVID, son prácticamente todos hombres. Yo creo que está la doctora Campins, de Valle d'Hebron, pero el resto, el doctor Oriol Mitjà, el doctor Bonaventura Clotet, el doctor Antoni Trilla, son grandes profesionales, pero estoy seguro que hay grandes científicas, grandes epidemiólogas, grandes doctoras que también deberían estar, porque en estas teles que se ven en casa cuando los niños están desayunando o cuando están comiendo, estaría bien que aparecieran también mujeres de estos ámbitos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta quizás para Georgina también. Hemos hablado mucho de lo que las empresas pueden hacer, pero a mí me gustaría también, desde tu punto de vista, ¿qué beneficios tenéis las empresas cuando hacéis este tipo de actividades? Yo creo que para las empresas, el beneficio, a mi modo de verlo, es total, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es como sembrar los frutos del futuro. Esta implicación que podemos aportar las empresas en este tipo de actividades que estamos comentando, en este tipo de iniciativas, es clave para despertar vocaciones, para después poder captar talento y para después tener futuro en nuestras empresas. El futuro, y lo creo firmemente, no porque hoy estemos aquí, pero creo que el futuro es femenino o mucho más femenino de lo que es en este momento. Y en todas las empresas, cualquier tipo de empresas, necesitamos que haya una igualdad entre hombres y mujeres para que la empresa funcione bien en el futuro, en el siglo XXI, ¿no? Entonces, una empresa que, porque es una empresa de mecánica, tenga muchos trabajadores hombres,
no, tiene que incorporar también mujeres, porque para adaptarse al futuro, aunque sea solo para temas como poder hablar de conciliación familiar, poder hablar de horarios flexibles, poder entender, ¿no?, estos temas que tal vez eran como desconocidos o que no tocaban con este tipo de empresas. Entonces, para poder tener la empresa del futuro necesitamos tener más mujeres formadas en el futuro. Entonces, no tenemos más remedio que colaborar ahora en sembrar estas semillas para que en un futuro sean las STEM del futuro para nuestras empresas. Muy bien, muchas gracias. Y relacionando esto, Georgina, una pregunta a Jordi con lo que comentabas de las empresas. Jordi, hay iniciativas que generan un impacto momentáneo de una charla, un taller, pero hay iniciativas que requieren un impacto continuado en el tiempo y esto implica que esas iniciativas pudieran estar incluidas en el currículum escolar en los colegios. ¿Qué crees que las empresas y colegios pueden hacer para que se integren estas iniciativas con este impacto continuado en el tiempo en el currículum escolar de los colegios? Difícil respuesta. El currículum nos lo da el departamento y nosotros lo tenemos que adaptar, tenemos que coger esos aspectos y distribuirlos en cada curso en función de la realidad que tenemos, garantizando que tenemos el alcance y tenemos los objetivos trabajados. Yo creo que lo principal es motivación por parte de la empresa y del profesorado, o del equipo directivo, en este caso del centro educativo que cogería la propuesta, diálogo, hablar, ver cuál es la propuesta o la intención, el objetivo que tiene la empresa y buscar la cabida que la tiene seguro en el currículum. Las empresas no hacen nada distinto a lo que hacemos en las escuelas enseñando contenidos, trabajando con competencias. Lo que hacen las empresas es centralizarse en unos aspectos concretos. Si nos vienen con una propuesta, nosotros tendremos la responsabilidad de ponerla dentro del currículum, de ver dentro de qué materia, si trabajamos por materias o dentro de qué asignatura, dentro de qué ámbito puede ponerse ese proyecto porque está relacionado con unos aspectos y a partir de allí buscar el cómo ligarlo. Es voluntad, es ganas, es motivación, es creérselo. Si tenemos esto por parte del centro, de los profesores y de la empresa, se puede. Si falta esto, van a salir las pegas de esto no está en el currículum y tengo que ceñirme a unos contenidos que tengo que dar hasta final de curso. Pero tenemos que salir de este currículum. No solo existe el currículum en la escuela, estamos formando personas. Aparte de estudiantes, estamos formando personas y hay muchas más cosas aparte de este currículum. O sea, que si se quiere, se puede, ¿no? Sí. Pues. Perfecto. Muchas gracias. Una última frase. No sé si, Francesc, tenías alguna pregunta importante. No, hay algunos comentarios siguiendo la charla. Por ejemplo, una felicitación, dice, a Georgina y al resto de las empresarias, sobre todo por la labor que hacen, dice este mensaje, y por entender que muchas empresas aún tienen estructuras patriarcales y, por lo tanto, no son sensibles a la importancia de estos cambios. ¡Wow! Muy bien. Un aplauso. Pues una última frase de cada uno de vosotros, de resumen, que queráis decir. Cualquiera de vosotros. Bueno, empiezo yo. Sí. ¿Está? Luis. Pues precisamente esto, ¿no? Romper estos estereotipos dentro de las familias, pero también dentro de los centros educativos, ¿no? Lo que decía Jordi hace un momento de los currículums. Los currículums tienen que ser permeables a que hayan iniciativas que conjuguen con la vida real. Es decir, un contenido académico hay que saber aplicarlo y eso es lo que nos va a llevar a que las chicas vean que en las STEM hay futuro y hay futuro para dedicarse profesionalmente. Bueno, por mi parte, que nos impliquemos, que destinemos una parte de nuestro tiempo, de nuestra agenda ocupada a este futuro y que nos impliquemos, por ejemplo, con iniciativas que estén promoviendo estas actividades, que vayamos a la escuela de nuestros hijos y nos ofrezcamos para dar una charla, lo que sea, ¿no? Pero que nos movamos. Y que nos lo creamos. Tenemos una realidad y queremos cambiarla. Y si queremos cambiarla,
tenemos que acompañarla con hechos y entonces ponernos manos a la obra y seguir en esta tónica y en esta línea.